7 de la mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya 25 de junio y el día viene mirando al cielo, lluvias que volverán a caer en el norte y calor extremo en el este. Hoy calor también en La Haya, ya veremos si tormenta. Cumbre de la OTAN afronta su día central. Los 32 miembros de la alianza van a discutir la paz en Ucrania, que ha sido invitado a pesar de no ser miembro de la alianza, y el gasto en defensa. La guerra entre Israel e Irán desde el pasado 13 de junio también estará presente. En el último encuentro de esta cumbre va a ser hoy entre el secretario general de la OTAN, los dirigentes de Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido y también Zelensky. Y es que la invasión rusa es la mayor amenaza para la paz del mundo. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, insiste en una idea. Rusia amenaza a Europa, niega aceptar la negociación de Trump para conseguir una paz justa y una paz duradera y actúa con países como Corea del Norte e Irán. Se trata de combatir al enemigo ruso. ¿Cómo? Gastando más para prevenir la guerra. El secretario general de la OTAN tiene claro que el 5% del PIB del gasto en defensa irá adelante por la amenaza de Putin. Mi mensaje a mis colegas europeos es que dejen de preocuparse tanto. Asegúrense de concretar sus planes de inversión, de poner en marcha su base industrial y de que el apoyo a Ucrania se mantenga alto. Por suerte, sigue siendo así. En esto es en lo que deberían trabajar y dejar de preocuparse por Estados Unidos. Dice Rutte que Europa pagará a lo grande y será victoria de Donald Trump. Aprovecha también para felicitar al republicano por el ataque a Irán, que aún tendría arsenal nuclear. ¿Ha dejado Rutte el listón muy alto del peloteo? ¿Rutte está salvando a la OTAN de esta manera? ¿Quiere evitar que Estados Unidos se retire de la alianza porque entiende que los europeos quedarían arrastrados y vulnerables ante Rusia? De momento, Donald Trump, que ya está en La Haya, ha señalado a España. Dice que es injusto que España se niegue a pagar el 5% del PIB para defensa y para seguridad. Eso es lo que deberían estar pagando, ya sabes, yo debería hacer algo y están teniendo un problema con España y un problema con España porque España no está de acuerdo, lo que es muy injusto para el resto. Y es que Pedro Sánchez, el presidente español, dice que no, que el 5% es inalcanzable, que pide un gasto flexible, un gasto a medida que ronde el 2%. No sé si es que Pedro Sánchez buscaba un choque público con Donald Trump, una bronca monumental como la que recibió Zelensky, lo recuerdan, en el despacho Oval por parte de Trump, y salvar así la legislatura. Sí, hacer ruido fuera para calmarlo de dentro. Sánchez estamos viendo que intenta recuperar la iniciativa política desmarcándose del consenso de la OTAN para elevar la inversión en defensa hasta el 5% del PIB. Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, intenta rebajar a categoría de opinión las declaraciones de Rutte, mostrando su convencimiento absoluto de que nuestro país deberá invertir lo mismo que el resto de Estados miembros. Las palabras que ayer trasladó el secretario general, el señor Rutte, es una opinión y es su valoración. Pero ya le vuelvo a recordar, le vuelvo a repetir cuál es la posición que ha trasladado desde el primer momento nuestro país. Además, desde una posición soberana que tenemos, lógicamente, como país. Y además es que el propio informe que nosotros hemos trasladado y que se conoce por parte de la OTAN y apelan que para cumplir ese compromiso que hemos adquirido con nuestras capacidades, con el 2,1% es suficiente. Lo importante de esta cumbre que hoy afronta su día central saldrá un compromiso que va a condicionar nuestro futuro, el futuro de todos los europeos y también de España. A partir de ahora, la carpeta militar tendrá un peso mayor en los presupuestos y el resto de partidas tendrán que disminuir. La cumbre de la OTAN, muy pendiente también de lo que está pasando en Oriente Medio. Hoy, tras 12 días de enfrentamientos, Rubén Gil, Irán e Israel afrontan su segunda jornada de alto el fuego.
Que se mantiene esa tregua. Estados Unidos reanuda hoy las operaciones de su embajada en Jerusalén y levanta también la orden de confinamiento para los empleados del gobierno estadounidense y sus familias. Además, en un mensaje en la televisión iraní, el presidente del país, Masoud Pezeshkian, señalaba que la guerra de 12 días con Israel ha terminado y que esto es el fin de la agresión. En definitiva, daba por terminada la guerra. Estamos presenciando un alto el fuego y el fin de la guerra de 12 días que fue impuesta al pueblo iraní a través de la agresión imprudente y el belicismo del régimen sionista, decía. Eso sí, el presidente iraní advertía de que si Israel y Estados Unidos retoman la ofensiva, Teherán está preparado para la guerra. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba esta noche en un mensaje en redes sociales que los ataques estadounidenses han destruido por completo las instalaciones nucleares iraníes, rechazando así algunos informes que aseguraban que esos ataques no fueron tan efectivos como se anunció. Lo confirmaba también el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Durante 60 días negoció agresivamente para animar a ese régimen iraní a renunciar pacíficamente a esas armas y, por cierto, estaba más que dispuesto a aceptar una solución pacífica a ese problema. Pero, de nuevo, esto vuelve a los instintos. Cuando el presidente se dio cuenta de que no iba a haber una solución pacífica a ese problema, envió bombarderos B-2 y lanzó 12 bombas de 30.000 libras sobre las peores instalaciones y destruyó ese programa. Por tanto, destruye el programa nuclear iraní, consigue un alto al fuego en Oriente Medio, que antes de partir hacia La Haya para participar en esa cumbre de la OTAN se mostraba así de molesto con Israel y también con Irán por haber violado la tregua durante las primeras horas de su entrada en vigor. Israel, tan pronto como hicimos el acuerdo, salió y lanzó una lluvia de bombas como nunca antes había visto, la mayor cantidad que hemos visto. No estoy contento con Israel. Ya sabes, cuando digo tienen 12 horas, no significa que salgas en la primera hora y simplemente les lances todo lo que tienes. Así que no estoy contento con ellos. Tampoco estoy contento con Irán, pero estoy realmente molesto si Israel ha salido esta mañana por el cohete que no impactó, que fue disparado, quizás por error y que no alcanzó el objetivo. En las últimas horas, Irán ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que condene los ataques de Estados Unidos e Israel, mientras que Tel Aviv asegura haber derribado drones, muy probablemente, dice, procedentes de Irán, a pesar de este alto el fuego. Los mercados operan de forma mixta y el petróleo sube mientras los operadores evalúan el alto el fuego. Pues ese es el tiempo real con el que esta mañana llegamos a una jornada en la que las bolsas asiáticas cotizan con signo mixto, bastante congelados los futuros de Wall Street tras las subidas de ayer y en un contexto donde el índice VIX ayer marcaba el cierre 17,48, desplome del 11%, poniendo de relieve que no hay preocupación en el mercado. Vemos hasta ahora cómo los futuros, precisamente mirando los futuros, por ejemplo, del Nasdaq, los tenemos planos, subiendo timidísimamente, los futuros del S&P 500 también congelados, y viendo cómo directamente los futuros del DAX también caminan hasta ahora con avances del 0,24%, aunque el protagonismo, como señalaba, sigue escribiéndose en clave de materias primas y en ese petróleo que tras 2 jornadas de caída sube el 1,25%. El Brent lo tenemos en $67,98 y vemos al West Texas, al de referencia en Estados Unidos, subir con fuerza el 1,32%, mientras se evalúa la estabilidad de ese alto el fuego. Aún así se ve como siguen mínimos de varias semanas ante las perspectivas de que los flujos de crudo no se interrumpan. El otro protagonismo tenemos que buscarlo directamente en ese mercado de divisas, donde vemos ese euro-dólar, retrocede la divisa comunitaria, el dólar se fortalece a unos 16,12, vemos al billete verde en mínimo de casi 4 años frente al euro, con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años que han caído a mínimos de mes y medio, ya que los precios bajos del petróleo han reducido el riesgo de que los bonos sufran un shock inflacionario. ¿Cuál es la fotografía que está pasando con el dólar? Esto decía Gustavo Martínez, asesor financiero, exporta en bolsa y catedrático de la Universidad Marroquín. Lo que afecta al dólar, el tema del activo refugio, pues no se ha visto en ningún momento, digamos, manchado, ¿no?, por el tema del conflicto, porque precisamente ni siquiera el oro ha reaccionado positivamente frente a este conflicto. Es que en todo momento el mercado ha visto un status quo bastante definido, ¿no? Y el dólar pues sigue depreciándose contra el euro, que es lo que querían los americanos.
A esta hora, por cierto, ese oro que retrocede el 1,67%, una resaca de jornada después de haber escuchado al presidente de la FED, un Powell que ha reiterado el compromiso de la Reserva Federal a mantener la inflación bajo control y probablemente mantendría las tasas estables hasta que haya más claridad sobre cómo los aranceles podrían afectar los precios. Por lo tanto, dicen que cuentan con tiempo para actuar. Y ojo sobre la guerra comercial, sigue el primer ministro chino Li Qian ha advertido contra los riesgos de una creciente fragmentación económica y comercial, y la Unión Europea planea imponer aranceles de represalias a las importaciones estadounidenses, incluidas las de aviones Boeing y Trump. Impone un impuesto base a los productos de bloque. En la bolsa española hoy los inversores siguen valorando la decisión del Gobierno de endurecer las condiciones de la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones del BBVA sobre Sabadell. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Ayer ambas entidades subían en bolsa después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la operación, aunque obligando a que ambas entidades mantengan durante los próximos 3 años la personalidad jurídica y el patrimonio separados. Escuchamos a Carlos Cuerpo. El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell con la condición de que durante los 3 próximos años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad. Asimismo, hemos acordado también confirmar los compromisos establecidos por la CNMC. De esta forma, la OPA puede seguir su curso, pero BBVA y Sabadell seguirán siendo bancos independientes, al menos de forma temporal. Además, ambas entidades no podrán realizar despidos en el marco de esta operación. Ayer BBVA subía en bolsa un 2,5%, mientras que el Sabadell terminaba con un avance del 0,4%. Este miércoles 25 ya de junio hay más noticias a tener en el radar. La Reserva Federal, Jerome Powell, presenta ante el Comité de Banca del Senado el informe de política monetaria de su organismo. Ayer ya lo hacía ante la Cámara de Representantes, donde defendía su decisión de no bajar los tipos de interés a pesar de las presiones de Donald Trump. Por el momento estamos bien posicionados para esperar saber más sobre el curso probable de la economía antes de considerar cualquier ajuste de nuestra política. El Instituto Nacional de Estadística publica el dato de PIB del primer trimestre de 2025. La cifra la vamos a conocer a las 9 de la mañana tras haber adelantado que la economía española creció un 0,6% entre enero y marzo, una décima menos que en el trimestre anterior. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparece ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones sobre el apagón del pasado mes de abril. Después de que tanto el comité encabezado por el Ministerio para la Transición Ecológica como Red Eléctrica y las empresas del sector hayan presentado ya sus informes. Ayer la ministra Sara Agesen señalaba que las responsabilidades sobre el apagón se decidirán en los tribunales. Y los tripulantes de cabina de EasyJet van a la huelga desde este miércoles. Huelga de 3 días hasta el próximo viernes para protestar contra la aerolínea por sus condiciones laborales. Los trabajadores denuncian que en España se cobra menos que en cualquier otro país de Europa y piden que se homologuen sus condiciones a la de otros mercados. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que continúe el paso de la Dana, con abundante nubosidad de evolución y chubascos acompañados de tormentas en amplias zonas del tercio norte, disminuyendo en la tarde. Serán intensas con granizo en zonas del Cantábrico y en Galicia. En Canarias, cielos despejados al sur y nubosos al norte, con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve. Se prevé un descenso de las temperaturas máximas, salvo ascenso en los litorales del sudeste y localmente en el sudoeste. Aún así, se espera superar los 34-36 grados en Baleares y valles del sudeste y el nordeste peninsular, incluso los 38 y 40 grados en la depresión del Ebro. Las mínimas con descensos en la península. En los archipiélagos, sin cambios. Los vientos serán flojos en la península y Baleares, algo más intensos en litorales del oeste del Cantábrico. En Canarias, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16, vamos a entrar al detalle con los mercados para ver lo que está pasando y lo que está por venir. Roberto Sol, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Futuros en Estados Unidos que vienen hoy con subidas planas, pero positivo. El Nasdaq 100 con un alza del 0,08%, el S&P 500 que se apunta a una subida del 0,06% y el Dow Jones que sube un 0,09%. En Europa los futuros vienen con avances color verde, aunque son suaves. El DAX arriba un 0,28% y el Eurostock 50 arriba también un 0,21%. En las criptomonedas vemos rebote. Bitcoin 106.200 dólares y Ethereum 2.431. Ethereum sube solo un 0,45%. Y en Asia, me contaba Seba, signo mixto en los principales índices. Pues sí, efectivamente es el tiempo real de una jornada que se está escribiendo con esa lectura en el que vemos al índice Nikkei en Tokio subir un 0,32%, el Hansen de Hong Kong lo hace algo mejor, 0,70%, Shanghái 0,28% y Australia que acaba de girarse y entrar en terreno positivo ese 0,1%, mientras que vemos también, sin embargo, como viendo en India el movimiento que estamos viendo a esta hora, se me estaba yendo ahora mismo esa pantalla, lo tenemos con avances timidísimos, el Nifty del 0,61%. Muy bien. Entre las referencias más importantes, empezamos por Asia. Tenemos a China. En las últimas horas, clave los llamamientos de Pekín a respetar las normas de comercio y el nuevo choque frente a Taiwán. Pues sí, efectivamente es un escenario de declaraciones y en el que China alza la voz. En el Davos de verano, el primer ministro Li Qiang ha advertido contra los riesgos de una creciente fragmentación económica y comercial. En su discurso ha subrayado que lo que se necesita no es la ley de la selva, sino el éxito mutuo a través de la cooperación, en un mensaje velado a las tensiones proteccionistas y a las políticas impulsadas por Estados Unidos y otras potencias. Mientras, Pekín, por otra parte, ha prometido responder a los bloqueos tecnológicos de Taiwán después de que la isla haya incluido en la lista negra a empresas chinas, incluida Huawei, lo que limita su capacidad para desarrollar la IA, la inteligencia artificial de vanguardia. Advierten que tomará medidas para salvaguardar el orden normal del intercambio económico y comercial a través del estrecho. Las acciones tecnológicas chinas suben a medida que Pekín aprueba la mayoría de los nuevos juegos este año. Sí, y no es algo baladí. Las acciones de compañías de juegos NetEase y Tencent suben con fuerza después de que el regulador haya aprobado 158 licencias de publicación en junio, que supone el mayor monto y cantidad de este año. La prensa nacional y la administración pública habían advertido este martes que otorgarían más de 100 nuevas licencias de juegos a estas empresas como Tencent, Baidu, NetEase y ByteDance, recuerden esa matriz de lo que es la aplicación TikTok, incluyendo docenas de juegos importados.
Así, NETI, que cotiza en Hong Kong, disparándose el 1,6% y también ampliando las ganancias cerca del 1% en las acciones que cotizan en Wall Street. Las de Tencent, con más moderación, suben el 0,6%. En la noche, en Estados Unidos, 1,97%. Más cosas. En Australia, el IPC se enfría más de lo previsto en mayo, mientras que la subyacente toca el nivel más bajo en 3 años. La inflación al consumidor australiano ha crecido un 2,1% interanual frente al 2,3% que se esperaba, y la inflación subyacente ha crecido al 2,4%, 4 décimas menos que en abril, y el nivel más bajo desde noviembre de 2021. Datos que, según los expertos, allanan el camino al Banco Central más margen para recortar aún más los tipos. La lectura de inflación moderada se ha visto impulsada en gran parte por los precios de electricidad más bajos, especialmente porque los reembolsos gubernamentales de electricidad siguen vigentes. Como se ha cotizado en el mercado, las acciones financieras han avanzado casi un 1% al mediodía, hasta ver cómo esa inflación media alcanza mínimo de 3 años y medio. En cuanto al sector de materiales, pierde un 2% después de que los futuros del mineral de hierro caigan en Singapur. Más cosas que nos deja el día mirando a Estados Unidos ahora. Para el día de hoy, otra vez pendientes de Powell. Además, conoceremos el número de solicitudes semanales de hipotecas, las ventas de viviendas nuevas y las licencias de construcción concedidas en mayo. Atentos, porque publica resultados Micron Technology. Será uno de los protagonistas del día. Ayer, Roberto Sol, compras y, por lo tanto, alzas en los principales índices de Estados Unidos. El Dow Jones mejoró un 1,19% y el Nasdaq sumó un 1,43%. Las bolsas estadounidenses se benefician del alto el fuego total anunciado por Donald Trump. El crudo recibe mal el ataque de Irán a la base de Estados Unidos en Qatar, aunque acaba contagiándose del buen ánimo de la renta variable, y el West Texas se coloca ahora mismo en $65,15 y el petróleo Brent de referencia europea en 66,92. El día estuvo marcado por la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Congreso. Powell sigue con su política de esperar y ver y asegura ante los congresistas que hay muchos caminos posibles para el recorte de tipos. Creo que hay muchos caminos posibles aquí y ciertamente el que usted mencionó es uno más que posible. Podríamos ver que la inflación no es tan fuerte como esperamos y si ese fuera el caso tendría a sugerir un recorte más pronto. Podríamos ver el mercado laboral debilitándose y eso también, ya sabes, sugeriría recortar antes. Por otro lado, si vemos que la inflación sube o si el mercado laboral se mantiene fuerte, entonces probablemente nos moveríamos más tarde. En la misma línea opina el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, que asegura que es totalmente apropiado mantener estables las tasas. Mantener esta orientación, que yo llamo modestamente restrictiva, de la política monetaria es totalmente apropiado para alcanzar nuestros objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Permite disponer de tiempo para analizar detenidamente los datos entrantes, valorar la evolución de las perspectivas y evaluar el equilibrio de riesgos para la consecución de nuestros objetivos de doble mandato. Las malas noticias llegan con la macro. El índice Conference Board de confianza baja en junio hasta 93 desde 98,4. Además, el precio de la vivienda en Estados Unidos ha caído un 0,4% en términos intermensuales en abril. Lo cuenta la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda. Los bonos se mantienen estables con el 10 años en el 4,29 y el 30 años en el 4,89. Según varias casas de análisis como Bank of America o TD Securities, la renta fija estadounidense se prepara para la llegada de hasta $1 billón adicionales en emisiones de bonos del Tesoro de Estados Unidos, una vez que los legisladores resuelvan el inminente problema del techo de la deuda. Protagonista, según Bloomberg, Microsoft podría despedir a más empleados la semana próxima. La división afectada sería la que corresponde con su consola Xbox. Hace solo una semana la compañía anunció un recorte de plantilla del 3%, entonces fuentes de la empresa señalaban que era necesario para hacer frente a la inversión en inteligencia artificial. Sería la cuarta ola de despidos en 18 meses. El valor llegó a subir un 0,81%. Vamos ahora con FedEx. Supera todas las previsiones con sus cuentas del primer trimestre. La empresa consigue un beneficio por acción de $6,07, 11 centavos más de lo previsto. También bate las expectativas de ingresos, superando la barrera de los $22.000 millones, un 1% más interanual. Aunque sus malas previsiones para el beneficio por acción del primer trimestre fiscal, donde la compañía espera un BPA de entre $3,40 y $4 por acción y el mercado lo situaba en 4,06, le hace caer en After Hours un 5,96%. Y terminamos con BlackBerry.
también sorprende con sus resultados. Bate expectativas en ingresos que se sitúan en 121 millones de dólares, 4 millones más de lo previsto. Además, también supera las expectativas con su beneficio por acción de 0,020 cuando el consenso de mercado lo situaba en 0,008. Sus títulos suben después del cierre un 6,95%. Vamos con Europa y con España. Para el día de hoy, ¿qué tenemos? Pues hoy vamos a conocer la última lectura de crecimiento del PIB en nuestro país durante el primer trimestre del ejercicio. Había registrado un incremento del 3,4% interanual en el trimestre anterior. También se publica el índice de precios de producción de mayo. En abril se situó en el 1,9% en tasa interanual. Y tenemos pago de dividendos. Ferrovial hace efectivo el pago de 0,31 euros brutos por acción a sus accionistas, mientras que Mediafor Europe va a pagar 0,27 euros brutos por título. Ayer protagonista BBVA y también Sabadell. BBVA reaccionó en bolsa con un alza del 2,54% y Sabadell sumó un 0,45%. Los analistas creen que con las nuevas condiciones van a desaparecer las sinergias, pero pasaron más cosas. Pues pasaron más cosas, sobre todo que la tranquilidad volvió a los mercados de renta variable con esa desescalada bélica en Oriente Medio. El IBEX subió un 1,41% y hoy parte desde 14.035 puntos. Vimos cómo el precio del petróleo acumulaba una caída del 15% en apenas 24 horas y eso provocaba que las petroleras europeas retrocedieran con fuerza. Repsol se dejaba en el IBEX un 2,5%. Sin embargo, el nuevo escenario es mucho más favorable para las empresas vinculadas al tráfico aéreo y al turismo. Por ejemplo, IAG se disparaba un 6,5%, Amadeus ganaba más de un 3% y AENA un 1,16%. En el sector financiero, subidas a la espera de ver cuál es la reacción de BBVA si finalmente retira esa OPA sobre Sabadell. Los expertos insisten en que las condiciones son muy duras. Eso frenaba en bolsa a Sabadell, que ganó un 0,45%. BBVA consolidaba las subidas previas y dentro del sector veíamos a Bankinter ganar un 2,7%, Unicaja un 3,2% y Santander también más de 3 puntos porcentuales. Sin abandonar el sector asegurador, Mapfre despuntaba ayer con una ganancia del 3,5% después de que los analistas de Barclays elevaran su valoración un 50%, su precio objetivo. Y en el resto de Europa, a excepción de Londres, que consolidaba niveles, vimos al DAX alemán sumar un 1,6%, París subió más de un punto porcentual y el MIPTEL italiano un 1,63%. Aerolíneas y compañías ligadas al turismo destacaron por los fuertes avances. Lufthansa ganó un 6,5%, Air France casi un 9%, TUI un 10,5% y Carnival prácticamente un 12%. Sin embargo, vimos corrección en grupos ligados a la defensa como Rheinmetall, que perdió un 3%, o Leonardo, que bajó un 1,10%. También toma de plusvalías en British Petroleum, perdió un 4,8%, Eni bajó un 2,5% y GAL retrocedía un 2,7%. Importante, expectativas para Europa. Goldman Sachs indica que los aranceles, Francia y la falta de crecimiento drenan a los parques de la Unión Europea. Goldman considera que el próximo final del plazo otorgado por Trump para negociar acuerdos comerciales, el 9 de julio, frena en parte la llegada de nuevos flujos inversores a la bolsa europea. Otro factor negativo es el miedo a que caiga el gobierno francés y que haya nuevas elecciones al Parlamento galo. Y luego, la fortaleza de las divisas, un débil crecimiento económico y unos bajos precios del petróleo son rémoras para los beneficios europeos. Así que, ojo, la bolsa europea está chocando con un muro de escepticismo entre los inversores americanos. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.
no necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblar. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Los líderes de la OTAN terminan hoy su cumbre en La Haya con el foco puesto en el gasto en defensa. Un encuentro marcado por el debate sobre ese porcentaje del 5% del PIB de gasto en defensa de los países miembros y las crecientes tensiones geopolíticas. Ayer, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pedía a los aliados europeos centrarse en disparar el gasto militar y dejar de preocuparse por Estados Unidos. Mi mensaje a mis colegas europeos es que dejen de preocuparse tanto. Asegúrense de concretar sus planes de inversión, de poner en marcha su base industrial y de que el apoyo a Ucrania se mantenga alto. Por suerte, sigue siendo así. En esto es en lo que deberían trabajar y dejar de preocuparse por Estados Unidos. Donald Trump estará en la cumbre de la OTAN, donde podría verse con Zelensky, y ayer, antes de partir hacia La Haya, cargaba contra España por ese gasto en defensa. El presidente de Estados Unidos cuestiona que España sea el país que menos gasto dedica a este aspecto, con apenas un 1,28% de su Producto Interior Bruto. Eso es lo que deberían estar pagando, ya sabes, yo debería hacer algo y están teniendo un problema con España, y un problema con España porque España no está de acuerdo, lo que es muy injusto para el resto. Muy al tanto de lo que ocurre en Oriente Medio. Hoy, tras 12 días de enfrentamientos, Irán e Israel afrontan el segundo día de tregua. Estados Unidos reanuda hoy las operaciones de su embajada en Jerusalén y levanta la orden de confinamiento para los empleados del gobierno estadounidense y sus familias. Ayer, en un mensaje en televisión, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, señalaba que la guerra de 12 días con Israel ha terminado y que esto es el fin de la agresión. Estamos presenciando un alto el fuego y el fin de la guerra de 12 días que fue impuesta al pueblo iraní a través de la agresión imprudente y el belicismo del régimen sionista, decía. Eso sí, el presidente iraní advertía de que si Israel y Estados Unidos retoman la ofensiva, Teherán está preparado para la guerra. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba esta noche en un mensaje en sus redes sociales que los ataques estadounidenses han destruido por completo las instalaciones nucleares iraníes. Lo confirmaba también el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Durante 60 días negoció agresivamente para animar a ese régimen iraní a renunciar pacíficamente a esas armas y, por cierto, estaba más que dispuesto a aceptar una solución pacífica a ese problema. Pero de nuevo, esto vuelve a los instintos. Cuando el presidente se dio cuenta de que no iba a haber una solución pacífica a ese problema, envió bombarderos B-2 y lanzó 12 bombas de 30.000 libras sobre las peores instalaciones y destruyó ese programa.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, presenta ante el Comité de Banca del Senado el informe de política monetaria. Ayer lo hacía ante la Cámara de Representantes, donde aseguraba que la economía de Estados Unidos no está en recesión y defendía su decisión de no bajar los tipos de interés a pesar de las presiones de Donald Trump. Por el momento estamos bien posicionados para esperar a saber más sobre el curso probable de la economía antes de considerar cualquier ajuste de nuestra política. El Instituto Nacional de Estadística publica el PIB del primer trimestre del año. La cifra la vamos a conocer a las 9 de la mañana tras haber adelantado que la economía española creció 6 décimas entre enero y marzo, una décima menos que en el trimestre anterior. Los tripulantes de cabina de EasyJet van a la huelga desde hoy miércoles. Es una huelga de 3 días hasta el próximo viernes. Lo hacen para protestar contra la aerolínea por sus condiciones laborales. Denuncian que en España se cobra menos que en otros países europeos y piden que se homologuen sus condiciones a las de otros mercados. No necesitas decir... Nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. La Junta General de Accionistas de SACIR ha aprobado la totalidad de los puntos de la orden del día, impulsando el Plan Estratégico 2024-2027. Entre las decisiones clave destaca el nombramiento de Pedro Sigüenza como nuevo consejero delegado, cargo desde el que asumirá la gestión operativa de la compañía. El actual presidente ejecutivo, Manuel Manrique, mantendrá las funciones corporativas, financieras y estratégicas. En materia de gobierno corporativo, la Junta respaldó la incorporación de 2 nuevas consejeras independientes, elevando al 43% la presencia femenina en el Consejo de Administración, que mantiene un 50% de representación independiente. Además, se reorganizaron las comisiones del Consejo, que pasan de 4 a 3. Los accionistas también aprobaron el pago de un dividendo en efectivo de 0,045 euros por acción, que se abonará en julio, así como una ampliación de capital de hasta 24 millones de euros. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con 0 preocupaciones, financiando tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. 22 minutos y llegamos a las 8 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Miramos a la actualidad para analizar qué es lo que está pasando. Lo hacemos con Javier Santa Cruz, economista. ¿Qué tal? Muy buenos días, Santa Cruz. Buenos días. Oye, cumbre de la OTAN, mayor gasto en defensa sobre la mesa y un enemigo a batir que es Rusia. El 5% que plantea Rutte, el secretario general de la OTAN, y que deben cumplir todos los países,
¿Es alcanzable? ¿Es realista para todos los miembros de la alianza? Para todos los miembros no, y luego también a corto plazo tampoco, es decir, es un objetivo como mínimo se puede conseguir en los próximos 2-3 años para la inmensa mayoría de los miembros, teniendo en cuenta que la gran también mayoría, nunca mejor dicho, de ellos no cumplían ni siquiera el objetivo del 2% hace escasamente 1 o 2 años. Es verdad que este objetivo del 5 es también matizado porque lo que estrictamente se tendría que cumplir es el 3,5%, que era más o menos el peso que tenía Estados Unidos en términos de presupuesto de defensa hace unos años. Canadá también estaba en los mismos niveles y por tanto pues es un objetivo más razonable que el del 5, que ese punto y medio adicional, pues como digo, como mínimo tendría que alcanzarse en los próximos 2-3 años. El presidente del gobierno español se enroca y dice que España no va a alcanzar ese 5% del PIB. ¿Tú crees que es estrategia de Pedro Sánchez para aliviar el ruido político que tiene en casa por los casos de corrupción que le acorralan? Incluso aunque no hubiera ruido o hubiera ruido de otro tipo, defendería algo parecido a lo que está en este momento defendiendo en La Haya, porque primero se trata de un gobierno que nunca ha estado convencido de la necesidad de que hay que tener un presupuesto de defensa que sea fuerte, que sea potente. De hecho, no hay más que recordar aquella entrevista hace ya unos cuantos años del presidente del gobierno cuando todavía estaba en la oposición, que decía que sobraban ministerios como el de defensa. Y por otro lado, el problema que hay es que en España no hay suficiente musculatura de la industria de defensa. La hay, y la que hay es potente y es amplia, pero hay poca, y por tanto lo que se quiere evitar en una además campaña claramente anti-israelí es incrementar las compras a los países y a las empresas que sí en el panorama internacional tienen más peso en el sector de defensa, y por tanto sería ir en contra de su propio discurso, en este caso anti-israelí. Y luego el peloteo de Rutte a Trump, ¿lo interpretas como hacer todo lo posible para que Estados Unidos se mantenga en la OTAN? Yo creo que no es un peloteo, sinceramente. O sea, me parece una filtración bastante inoportuna por parte, evidentemente, de Trump, que nunca, o sea, ya esto enseña a todo el mundo que los mensajes de texto y los WhatsApps, estas cosas entre líderes ya no quedan estrictamente en la privacidad. Lo que sí evidencia es que Rutte trabaja para que todos los países de la OTAN equilibren sus esfuerzos con respecto al que ha hecho Estados Unidos históricamente. Hay más asuntos importantes, como por ejemplo la OPA, la intervención del gobierno en la OPA del BBVA con Banco Sabadell. El gobierno parece que se ha movido más por intereses políticos que por intereses de mercado. ¿Qué lecciones sacas de esta operación, de estos 13 meses y de estas líneas rojas marcadas por el gobierno? 13 meses y lo que nos queda, es decir, que esto es una historia que probablemente nos puede quedar bastante tiempo todavía. Ahora habrá que ver cuál es la reacción por parte de BBVA, pero si hay una lección con la que nos tenemos que quedar es que hemos instaurado en España un régimen de autorización previa de cualquier tipo de operación corporativa importante, tanto en el sector bancario como en otros sectores estratégicos de la economía española, que es totalmente arbitrario, y por tanto esto es uno de los elementos que preocupan y perjudican a los inversores extranjeros. Dos asuntos más, muy rapidito. Uno de ellos, Bruselas prepara un impuestazo que subirá hasta un 30% el precio del tabaco en España. La Comisión Europea planea un aumento que va a encarecer de media en 1,40 euros el precio de la cajetilla. ¿Qué te parece? ¿Acertado? Bueno, esto es lo que ha ocurrido siempre con el tabaco, es una caja registradora en materia fiscal. Así que no te sorprende, ¿no? Es al final afán recaudatorio y ya está. Así es. Oye, y ya lo último, problemas de nuevo en el AVE. Esta vez fue ayer por la tarde, Valladolid, Madrid, Segovia, Gijón. El AVE no es lo que era.
¿Qué falla aquí? ¿Cuál es el problema? Pues fallan las infraestructuras en la gestión, mantenimiento y modernización de ellas, porque se ha producido un incremento muy importante de la demanda en estos últimos años, al calor de medidas como la gratuidad o incluso la liberalización de ciertos tramos. Por ejemplo, que tuvo el incidente apenas se ha liberalizado y ya está teniendo problemas importantes. Entonces, por un lado, la gestión de las infraestructuras y dos, que la planificación del transporte del futuro, no hay que dejarlo solamente en manos de una red ferroviaria que además es un monopolio público. Pues estupendo, Javier Santa Cruz, economista, gracias y que tengas buen día. Un abrazo, gracias. Adiós. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. En 1886 abre Gran Hotel Inglés, en la entonces calle Lobo. Cuenta la leyenda que en esta misma calle, un taxidermista exhibía un lobo y atemorizaba a los vecinos. Una tarde, un niño frente a sus amigos destrozó la pieza. El furioso dueño lo mató de un empujón y la Virgen de las Maravillas hizo un milagro devolviendo la vida al niño. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. La economía a tu alcance. Vamos con los diarios y empiezo con Expansión. La OPA BVA Sabadell contra las cuerdas. El Consejo de Ministros veta la fusión en 3 años y compromete la rentabilidad. Muy interesante la tribuna de Salvador Arancibia. ¿Ha hecho el Gobierno las cosas bien? Cuenta también Agesen saca la artillería contra Iberdrola y Endesa por el apagón. Refuerza la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y Ardella frente a las eléctricas. Ignacio Galán nombra a Pedro Azagra CEO de Iberdrola. El juez pide al Supremo la imputación del ministro Bolaños y los fondos se pagan 2.000 millones en dividendos ante el parón del M&A. Más cosas que nos deja ahora El Economista. El Gobierno veta 3 años la unión BBVA Sabadell e impide despidos. El petróleo pierde los $14 en 2 días y hunde un 4% a las energéticas. Alemania y Dinamarca fijan fechas de entrega a Talgo. Deutsche Bahn espera recibir 4 unidades este año y DSB en noviembre. Cuenta también este periódico que Portobello compra la húngara HFI. El grupo productor de perejil aportará 4 millones al resultado operativo. Vamos ahora con el diario 5 días para ver qué hay en portada y otra vez esa operación BBVA Sabadell
protagonista. Dice, el gobierno bloquea por 3 años la absorción de Sabadell. Cuenta también, el alto el fuego hunde el precio del petróleo. Instituciones y firmas europeas urgen a reforzar el sector de defensa. Alemania triplicará el gasto militar hasta alcanzar el 3,5% en 2029 y los salarios más bajos suben un 0,3% por cada alza del 1% del salario mínimo interprofesional. En la contraportada del diario El Economista, una batalla legal pone en peligro la identidad de la marca James Bond. La firma que representa al agente secreto está siendo cuestionada por un empresario austríaco que busca revocar su propiedad intelectual por falta de uso comercial. Afecta a múltiples productos, desde juguetes y vehículos en miniatura hasta también cosméticos. Elena Fraile, prensa nacional e internacional, cuéntame. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, pues comenzamos con la prensa nacional, con el diario El País. Lo hacemos en un minuto. El País dice en su principal titular cómo Trump apunta a Sánchez por la defensa diciéndole que España es un problema. En la portada del diario El Mundo apunta en este caso a estas nuevas condiciones para la fusión. Dice que BBVA busca el margen para salvar la OPA pese al boicot del gobierno. En el diario ABC habla también de cómo el gobierno sabotea, dice, la OPA del BBVA y Bruselas toma nota. En la portada del diario La Razón, asunto destacado para Peinado, dice que barajó enviar a la UCO a Moncloa por la asesora de Begoña Gómez. En La Vanguardia dice que el gobierno endurece la OPA del BBVA al prohibir una fusión al menos en 3 años. En el periódico de Cataluña, en su principal titular, también destaca cómo las exigencias del gobierno ponen a prueba la OPA del BBVA al Sabadell. En la prensa internacional, en Estados Unidos, The Wall Street Journal habla de ese alto el fuego, dice que parece mantenerse después de las críticas de Donald Trump a Israel y a Irán. Y en exclusiva destaca cómo el conflicto entre Israel y Irán impulsa, dice, a China a reconsiderar el gasoducto ruso. En The Washington Post habla de ese informe inicial de daños de Estados Unidos, donde apunta cómo el programa nuclear de Irán se retrasó meses, pero no fue destruido. En The New York Times habla de que Mandami sorprende a Cuomo en las primarias como alcalde de Nueva York. El éxito del mandatario es especialmente significativo para los neoyorquinos musulmanes. Tu dinero, tu impacto. Y entre los protagonistas hoy del mercado, de nuevo, BBVA y Sabadell. Escuchen a Carlos Cuerpo. Para evaluar la eficacia de esta condición, ambas entidades deberán remitir 2 documentos con antelación máxima de 6 meses y mínima de 2 meses antes de cumplirse estos 3 años. Una vez evaluada la eficacia de esta condición, el Consejo de Ministros determinará si amplía la duración de esta condición otros 2 años más, de 3 a 5 años. 3 condiciones. Sabadell debe permanecer independiente 3 años. BBVA no podrá recortar plantilla ni cerrar oficinas durante este periodo por la operación. Y BBVA y Sabadell tendrán que preservar su personalidad jurídica. Su patrimonio irá por separado y también preservar la autonomía en la gestión. Carlos Balado es profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Entiendo que el endurecimiento de estas condiciones por parte del Gobierno nos sorprende. Sí, en realidad, más que endurecimiento, casi habría que hablar de bloqueo de la operación, porque uno de los aspectos fundamentales en los que se basaba esta operación, sobre todo, es la posibilidad de integrar, de hacer una entidad de mayor tamaño y, por lo tanto, obtener las sinergias, los ahorros de costes que se produce cuando este tipo de operaciones discurren por ese camino. Y esto hace que quede en entredicho ahora esa posibilidad de generar o de obtener esas sinergias que en principio estaba planteado y que hacía atractiva para el BBVA la fusión. Por lo tanto, digamos que hay un bloqueo político de la operación en la medida en que esto va mucho más allá de las decisiones que habían tomado el Banco Central Europeo, la CNMC, es decir, las entidades competentes en la materia, y que abre también ahí un riesgo de intervención por parte de Bruselas, que ya había anunciado que en el caso de que considerase que se producía o se podría producir un bloqueo político, en la medida en que el gobierno fuera más allá de las autorizaciones pertinentes, que son las en este caso establecidas por el BCE y por la CNMC, podría incoar un expediente a España. Por lo tanto, ese riesgo de que se recurra a la operación por parte de Bruselas está también en el aire, ¿no? Ahí el BBVA no cometió
un error en el momento número uno, al no tener en cuenta el contexto político, al no calcular o calibrar las posibilidades legales de actuación del Gobierno? Sin duda, eso es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta cuando se pone en marcha cualquier operación, que finalmente se sabe que la autorización tiene que pasar por el Ministerio de Economía. Podría elevarse al Consejo de Ministros, eso es una hipótesis que cuando uno se plantea una fusión tiene que tener en cuenta, y sobre todo por el componente político de la operación también, en la medida en que la pretensión es adquirir una entidad financiera en una comunidad autónoma que tiene unas características políticas particulares, claramente definidas, que también han influido en el desarrollo de la operación. Por lo tanto, cuando alguien toma el riesgo político, digamos en este caso, es un factor que tiene que tenerse en cuenta. Y esto quizá también viene adulterado por la propia negociación, y porque en su momento hay que tener en cuenta también que parecía que había una aproximación o un acuerdo en poner en marcha la fusión que después no fue tal. Es decir, que también ahí hubo unas tensiones entre los presidentes de ambas entidades, que eso también hizo que todo ese factor o esas dificultades políticas de partida pues se complicaron también con las posiciones de ambos presidentes de las dos entidades. ¿Y estas condiciones podrían frenar la entrada de inversor extranjero aquí a España y también al sector bancario español o cualquier otro sector regulado? Bueno, lo que acrecienta es el riesgo político por un lado y el riesgo reputacional también, en la medida en que hay que calibrar a partir de ahora cualquier decisión de inversión en nuestro país. Operaciones de fusión, tanto internas como externas, están sujetas a una discrecionalidad muy amplia, y por lo tanto esto es un factor que los inversores lo van a tener en cuenta. En este caso concreto se va más allá de factores económicos. Esto es un precedente peligroso en la medida que puede ocurrir que en otro tipo de operaciones, ya no solo financieras, cualquier ámbito empresarial, se vaya más allá de los criterios estrictamente económicos, ¿no? Y sobre todo hay un aspecto, yo creo que aquí es relevante, aunque todavía está por ver qué va a decidir el BBVA al respecto después de la decisión del Consejo de Ministros, pero hay un ángulo que hay que tener muy en cuenta en estos casos, ¿no? Que es que el accionista puede encontrarse con la situación de no poder opinar sobre algo que le afecta y que le puede reportar beneficios, ¿no? Por lo tanto, sustraer al accionista la capacidad de decidir sobre una operación corporativa basada en decisiones puramente económicas, eso es algo que para cualquier tipo de operación va a pesar. Bueno, está claro que aquí han pesado más los intereses políticos que los intereses de mercado, que los intereses de los accionistas. Y no sé si era por favorecer a Salvador Illa, que quizás era el más interesado a que la OPA fracasara por el rechazo que ha suscitado la operación en Cataluña. Bueno, a la vista de sus declaraciones eso es así. Es decir, que desde un principio el Gobierno, a través del Ministro de Economía, después otra serie de como en este caso el presidente de la Generalitat y otras autoridades del Gobierno, desde el principio se han manifestado en contra de la operación, antes de conocer incluso las características de la operación, ¿no? Por lo tanto, es una operación que está prejuzgada desde el inicio y que ha discurrido siempre con esa alteración de las condiciones, ¿no? Muy bien. Pues Carlos Balado, un auténtico placer analizar esta operación contigo. Cuídate mucho, que tengas buen día. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Un placer también lujo. para mí. Chao, chao. Gracias, Adiós. gracias. Adiós. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Bueno, son días no lectivos, pero aún así los niveles de tráfico siguen siendo muy altos en M30 especialmente, de largo recorrido. Tráfico lento entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras en ambas calzadas por toda la parte oeste y en aumento en entradas ahora del norte, como la M11 a su paso por Arturo Soria. Destacar también la salida con retenciones de Avenida de América hacia la A2, el acceso por la Avenida del Mediterráneo a la Plaza del Conde de Casal. También la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro. Tráfico lento en Santa María de la Cabeza desde Plaza Elíptica dirección Paseo de la Esperanza. A5 muy retenida desde Avenida de los Poblados y la Avenida de la Memoria en conexión con Avenida de Reyes